Muy buenas noches a todos. Con ustedes su servidora Nancy Alfaro. En esta noche quiero hablarles del Dios que multiplica. El Señor puso en mi corazón, la semana pasada estuvimos hablando de el milagro que hizo Jesús cuando calmó la tormenta. Y el Señor comenzó a hablar en nuestras vidas, ¿verdad? Diciendo que a la tormenta hay que callarla, de entender que en nuestro caminar, en nuestro día a día, en la vida del cristiano, van a venir obstáculos, van a venir problemas, van a venir armas que se van a formar, pero que la palabra de Dios dice que no van a poder prosperar, que las armas que se levantan no prosperan en el nombre de Jesús. En esta hora vengo a hablarte del Dios que multiplica, del Dios que provee, de ese Jehová Jireh, nuestro proveedor, de aquel que cubre todas nuestras necesidades, no solo las necesidades que pueden haber en nuestra vida emocional, pero también nuestras necesidades físicas. Y quiero llevarte, ¿verdad?, a unos versos que ya tú conoces, porque si has estado en la iglesia, si has sido cristiano por muchos años, estas son las historias que aprendimos en la escuela dominical. Son las historias que nos contaron cuando éramos niños. Y si aún no las has escuchado, hoy vengo a ti para dártela, para enseñarte historias tan bonitas, pero tan poderosas de lo que hizo Jesús cuando caminó en esta tierra y cuando comenzó su ministerio y lo que hizo, ¿verdad? Eh, lo que vivió con sus discípulos, con aquellos que estaban con él. El día de hoy vamos a estar hablando en el libro de Marcos, capítulo 6, versos 30 al 44, y voy a estar hablando de la nueva traducción viviente. La palabra de Dios dice así: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. O sea, imagínense, los apóstoles habían salido, habían hecho milagros, y vienen a contarle a Jesús, así como cuando tú llegas de un retiro o de cuando llegaste a ministrarle a alguien y quieres contarle a tus pastores, quieres contarle a la iglesia lo que Dios ha hecho. Así llegaron los discípulos a contarle a Jesús: mira lo que ha pasado. Entonces Jesús les dijo: vayámonos solo a un lugar tranquilo para descansar un rato. Y lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. ¿Cuántas veces te ha pasado? Y esto pasa mucho, a veces en el ministerio, que puedes pasar todo un día ministrándole a personas, estás ocupado aquí y allá y de repente ni siquiera has podido comer. En el trajín del día a día, ni siquiera has tenido un momento para sentarte, y Jesús ve esto y quiere apartarse con sus discípulos, tener ese momento ameno. Yo digo, qué bonito, ¿verdad? Es Jesús, porque Jesús todavía está haciendo eso con nosotros. Jesús quiere ese momento para apartarse y comer contigo. Sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que Él está a la puerta y llama, y que si alguno oye su voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Y en esa cena siempre vemos la representación del pan, de ese comer con Dios, de la palabra de Dios, de compartir las escrituras juntos. Yo creo que a veces estos versículos los leemos tan rápido que no nos damos cuenta de la relación tan bonita que tenía Jesús con sus discípulos, de tener ese momento a solas. Tú y yo necesitamos ese momento a solas, necesitamos apartarnos a un lado, aunque seas pastor, aunque seas ministro, aunque hayas estado en la iglesia todo el domingo predicando, ministrando, cantando. Jesús quiere ese momento donde te apartes de la multitud y donde puedas venir a ese momento de paz con Él. Eso era lo que estaba buscando Jesús. Y seguimos leyendo, dice: así que salieron en la barca a un lugar tranquilo. Tuvieron que alejarse, donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Mis amados, quiero hacer una pausa aquí también. Porque a veces, muchas veces, como ministro de Dios, como pueblo de Dios, nos preocupamos tanto
de que la gente venga a la iglesia, de que la gente llene, ¿verdad? Que se llenen las bancas, que la gente venga. Y mis amados, vemos a un Jesús que la gente lo seguía por el mensaje que él llevaba. Cuando el mensaje es sano, la gente llega. Cuando el mensaje viene del cielo, la gente viene. Quizás hoy este no era mi plan de hablar, pero quizás alguien necesita escuchar en el día de hoy de que no te preocupes por el número, no te preocupes de que a cuántos tocaste, cuántos vinieron o cuántos están viniendo a la iglesia. Eso no importa. Lo importante es que el mensaje de Dios siempre llegue y siempre sea palabra fresca. Si la palabra, si el maná de Dios, si la palabra de Dios está siendo predicada, las ovejas llegan, porque van a buscar donde haya pan. Por eso Jesús decía que en mi casa nunca falte el pan, que en mi casa sea una casa de oración, una casa de vida, una casa donde siempre pueda venir las personas y poder comer del pan de Dios. Amén. Así que dice que mucha gente se aglomeró en aquel lugar y dice en el 34, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué bonito este corazón de Jesús. Que Jesús, pese de que no había comido, de que estaban cansados, de que quería ese momento a solas, ve la necesidad de su pueblo. Y él puede ver el corazón de esa gente viniendo de todas partes y aglomerándose porque querían comer el pan. Mis amados, ¿cuántas personas no están yendo a buscar el pan? Nosotros como pueblo de Dios debemos estar hambrientos, buscando del pan, buscando esa comunión con Dios. Esta gente no conocía a Jesús, pero había oído de sus enseñanzas, habían oído de los milagros que estaban ocurriendo. Y esta gente corrió para ver quién era este Jesús de que tanto estaban hablando. La gente debería estar corriendo a nuestras iglesias, a nuestros grupos comunitarios, corriendo a donde estamos nosotros a escuchar la palabra de Dios. Porque cuando la palabra es viva, la gente llega. Entonces seguimos y dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, necesitaban alimento. El alimento que necesitaban era un alimento espiritual, pero también un alimento físico. Mira lo que dice aquí. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despida a las multitudes para que puedan ir a las granjas y a las aldeas cercanas a comprar algo de comer. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Eh, Enseguida, ¿verdad? Los discípulos chequean los bolsillos. Enseguida o sea, estás con el maestro, estás con el autor de los milagros. El autor de milagros te dice, tú dales de comer y tú te preguntas, ¿con qué? ¿Con qué? Quiero que entiendas este concepto, porque humanamente esto lo hacemos todos. Cuando el Señor te da una palabra y te dice, yo te voy a prosperar, yo voy a poner alimento en tu alacena, yo te voy a llenar, te voy a bendecir. Y nosotros preguntamos, ¿con qué? Y fíjate que los discípulos están viendo su limitación humana, como tú y yo muchas veces estamos viendo la limitación humana. Los discípulos dicen, tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. O sea, imagínense la multitud. Hay algunos comentadores de la Biblia que dicen, ¿verdad? Porque sabemos que en este texto Jesús termina alimentando a 5,000 y dicen que ahí se contaban nada más a los hombres.
no a las mujeres y los niños. De modo que aquí eran como unas 15 a 20,000 personas. Imagínate tú estar en un lugar que tú estés predicando, estés ministrando y tú tengas que alimentar a 20,000 personas. Lo primero que tú vas a decir es, ¿con qué? Estoy en un lugar alejado, no trajimos comida. ¿En dónde voy a ir yo a comprar comida para todo este gentío? ¿Verdad? Comenzamos nosotros a maquinar con la mente. Nosotros, acuérdense que somos seres espirituales viviendo en un cuerpo. Y nosotros se nos olvida muchas veces que somos seres espirituales. Y enseguida queremos resolver con nuestra limitación humana, con lo que tengo en mi casa. Quiero resolver con lo que tengo en el banco. Quiero resolver con lo que yo produzco en mi trabajo. Quiero resolver con lo que tengo en mi alacena, en mi pantry, en mi estante de comida. Y Jesús nos está enseñando aquí que Jesús cuando provee va más allá de la limitación humana. Fíjate lo que dice. Entonces dice, ¿con qué vamos a comprar? Y Jesús le pregunta, ¿cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Ahora, yo me puedo imaginar estos discípulos. Hay 20,000 personas preguntándole a todo el mundo, ¿tú trajiste algo de comer? ¿Ustedes tienen pan? ¿Alguien tiene pan? ¿Ustedes tendrán pan? Eso fue un trabajito, ¿verdad? No había un celular para mandar un texto o un email a todo el mundo y mandar una comunicación que diga, presione el 1 si usted tiene pan. No. Esto iban de boca en boca, 20,000 personas hablando si hay alguien que tenga pan. Y en el medio de todo eso, en una de las versiones en Juan, porque todos los discípulos, los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, hablan de esta historia. Y dicen que consiguieron a un niño que tenía 5 panes y 2 pescados. Ahora, no se imaginen ustedes que eran 5 panes y 2 pescados. No, no, no. Eran como unas sardinitas y 5 buñuelitos pequeños como suficiente para el almuerzo de un niño. Ellos regresaron y le informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Como tú de repente hoy, tú dices, tengo el banco pelado y tengo que pagar la luz, el agua, la renta, el internet, y aquí no hay, pero si no, 2 lochas, como decíamos en Venezuela, ¿verdad? 5 panes y 2 pescados. Ay, mis amados, déjame decirte una cosa, que tienes más que suficiente. Porque Dios, Jesús, el multiplicador de todo, Él es experto en multiplicar. Fíjate que dice que si tienes la fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, le dirías a una montaña que se mueva y se moverá. Y este mismo Jesús agarra 5 panes y 2 pescados, agarra lo que está en la mano de un niño, de lo más insignificante. ¿De dónde vino la provisión? No vino de un hombre trabajador, de una gran familia con riquezas, vino de un niño. Lógicamente, eso no tiene explicación, ¿verdad? En tu lógica no se puede explicar cómo un almuerzo de un pequeño niño puede alimentar a 20,000 personas, como tú hoy no puedes explicarte cómo con $10 en el banco vas a poder resolver la deuda de $500 que tienes. Mis amados, yo he estado allí y yo he visto la mano de Dios multiplicar de la manera que menos me imaginaba. Y así pasa en esta historia. Dice, entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y 100. Imagínense la logística para que 20,000 personas que estaban aglomeradas sin micrófono, sin nada,
poder sentar a todo el mundo en grupos. Si eran grupos de 100, teníamos por lo menos 20 grupos de 100. ¿Está bien mi matemática? Bueno, no sé, no voy a sacar matemática ahorita, pero muchos grupos, ¿verdad? Para sentar a todas esas personas. Y fíjense que dice, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Ahora mira lo que hace Jesús. Jesús no los tomó y dijo, ¿esto es todo lo que me traes? No dijo eso. No dijo, pero es que estás tú loco, ¿cómo yo voy a alimentar? No. Jesús tomó lo que había, lo pequeño, lo insignificante, lo que crees. En tus manos, por supuesto que no vas a poder pagar todo lo que tienes que pagar o darle de comer a los 20,000. En tus manos no hay el poder para hacer eso. Pero en las manos de Jesús, en las manos de Dios, mira lo que pasa. Él miró hacia el cielo y lo bendijo. Mis amados, tenemos que aprender a bendecir lo poco que puede que esté en tus manos, lo poco que puede que esté en tu banco, lo poco que puede que esté en tu alacena. Bendícelo, porque a veces en lo poco dices que esto no me alcanza para nada. Eso no fue lo que dijo Dios, eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús lo miró hacia el cielo. Él no miró lo que tenía en la mano, él miró hacia el cielo. Él hizo conexión con aquel que es capaz de transformar lo que hay en mi mano. Y lo bendijo. Y luego, a medida que partía los panes en trozos, ¿ustedes se imaginan eso? Un trocito de pan, se lo pasaba a los discípulos, otro trocito de pan, y eso se multiplicaba. Ese pan, que era un buñuelito chiquito, comenzó a multiplicarse. Ese pan no acababa, seguía creciendo en su mano, y crecía en su mano, y crecía en su mano. Porque, mis amados, el Dios que multiplica hace eso. Lo que está en tu mano, que tú se lo das a Dios para que lo bendiga, esos $5 que tienes, te los multiplica en 500. Mis amados, yo he estado en situaciones que yo digo, es que yo no me explico cómo yo pude pagar todo lo que pude pagar y cómo pude proveer si a mí no me entró nada. ¿De dónde? ¿Cómo? Porque el Señor multiplica. La matemática de Dios no es 2 más 2 son 4. La matemática de Dios es que 2 pescados y 5 panecitos son 20,000. Y dice aquí que distribuyeron a toda la gente, también dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. O sea que no solo te tocó pan con pescado. Todos comieron cuanto quisieron. Ay, qué bonita es la provisión de Dios. No es que Dios provee solo lo que necesitas, sino lo que quieres. Dios provee más que suficiente para que haya esa abundancia. A veces le pedimos, Señor, si pudiera pagar esta cuenta, pero aquí, cuando Él bendijo, Él no limitó y dijo, Señor, dame nada más 20,000 para que se les quite el hambre. No, dice que comieron cuanto quisieron. O sea, esa gente de estar ahí todo el día, tenía que haber hambre. Ahí había hambruna. ¿Ustedes se imaginan el festín que hubo ese día? Comer un banquete, comida y comían y se saciaban, se saciaron. Ahí nadie quedó con hambre. Y dice, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. O sea, no solo comieron hasta saciarse, sino que hubo más que suficiente. Sobró, hubo de más de pan y pescado. Y dice, un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Ay, mis amados, yo quiero que en esta noche tú puedas entender cómo Dios de algo simple puede hacer un milagro grande. No limitemos a Dios. No veamos nuestra limitación humana como que hasta ahí llegué. Tenemos a un Dios que es capaz de multiplicar, de dar más que suficiente. Es un Dios que quiere proveer no solo para tu familia, sino para todo aquel que está a tu alrededor y quiere que sobreabunde en tu hogar. Pero bendice lo que Dios te ha dado.
No maldigas, no niegues lo que Dios ha dado. Bendícelo, bendícelo. Te entró $1, bendice ese dólar. Señor, yo bendigo esto que has puesto en mi mano. Te regalaron comida, Señor, yo bendigo esta comida. Lo que Dios te da, bendícelo. Trae vida a los huesos secos. En esta noche, mis hermanos, Dios está tocando la puerta de tu corazón porque ha visto la angustia que tú tienes por la falta de provisión, porque no ha llegado, porque tú trabajas y dices, no le veo el queso a la tostada. Tengo tantas cosas y Padre, no veo la provisión fluir. Tienes proyectos, tienes necesidades y no has visto esa provisión, no has visto ese fluir. Esta noche aprende tres cosas ya para terminar. Lo primero es, busca ese lugar a solas con Dios. Apártate, apártate del bullicio, apártate de todo lo que te distrae, busca ese tiempo para sentarte con el Maestro. Tiempo a solas con Dios. Lo otro que debes hacer es lo que tienes en tu mano es una semilla. Lo que tienes en tu mano no es la provisión. Lo que tienes en tu mano es una semilla. Ese niño entregó todo lo que él tenía. Ja. Mira la fe de ese niño. ¿Tú te imaginas los discípulos preguntándole a todos los 20,000 si tenían algo? Y el niño fue el único que habló que tenía provisión. El niño podía haber dicho, yo no te voy a dar de mi almuerzo, porque si te doy de mi almuerzo me quedo con hambre. Eso no fue lo que hizo el niño. El niño entregó su almuerzo, entregó la semilla, lo que tenía en su mano. Ese niño pudo comer más de lo que tenía en su mano, porque dice la palabra que dio suficiente para ser saciados y para que sobrara. ¿Qué hizo el niño? Lo puso al servicio de Dios, lo puso en las manos de Jesús, de aquel que multiplica. Tú a veces agarras lo que Dios te ha dado y lo tienes aquí porque dices que tengo que ahorrarlo todo, porque es que si no me quedo sin nada. Y estás perdiendo la manera de cómo Dios funciona. Aquí hay un principio, una ley de parte de Dios de cómo funciona. Y es que tú le traes a Dios lo poco que tú tienes y Él lo multiplica y se lo traes a Dios con un corazón agradecido, lo bendices, dices, Señor, papá, te entrego todo lo que tengo, te entrego mi cartera, te entrego mi negocio, te entrego mis planes, te entrego todo, todo, Padre, sé tú el que me indique, el que abra puertas, el que abra camino. Tráelo a los brazos de Jesús. Entrega desprendidamente como lo hizo ese niño y espera y ve el milagro que Dios va a hacer. En esta historia vemos los discípulos, que puede ser una representación de nosotros, aquellos que estuvieron con Jesús, los más cerquitas de Jesús, los que vieron los milagros y todo, ellos mismos vieron su limitación humana. Pero también vieron al Jesús que hace el milagro y que es capaz de transformar tu situación en esta hora. Así que primeramente, no te sientas mal si has dudado, no te sientas mal si tú has dicho con qué, porque creo que todos en algún momento hemos dicho con qué, Dios, no tengo con qué. Pero el Señor en esta noche lo que quiere es recordarte que Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que esta palabra también es para ti hoy. Que la misma palabra que funcionó con los discípulos en aquel tiempo, con los dos pececillos y los 5 panes, así de esa manera tú traes lo que tienes en tu mano, tu semilla, lo que Dios te ha entregado, entrégaselo, ofréndaselo a Dios, dáselo a Dios, ponlo al servicio de Dios y tú vas a ver cómo el Señor va a multiplicar. Déjame hacer una oración por ti. Padre Santo y Dios bueno, en esta hora yo te pido, mi Dios,
Tú conoces la necesidad de cada quien que está escuchando este mensaje. Hay necesidades grandes, Señor. Hay cosas, Padre, que solo un milagro tuyo puede hacer que esa deuda se cancele, que lo que pareciera ser un imposible, Padre, tú lo haces posible. En esta hora, Padre, yo declaro que tu poder sobrenatural se manifiesta en la finanza de tus hijos, en provisión sobreabundante. Padre, en todos los aspectos de su vida, no solo la física, sino también la espiritual. Que traigan todo lo que ellos son, Señor. Ofrendamos nuestro ser, nuestra vida, nuestras pertenencias, todo a ti en esta hora, Señor. Lo ponemos a tus pies. Y sé tú, Padre, el que multiplique. Padre, en tu palabra dice que si en lo poco hemos sido fieles, en lo mucho nos pondrás, Señor. Y en esta hora de lo poco, Padre, de lo que no hay, de esa escasez, Padre, entregamos todo, sabiendo que tú eres el Dios que provee más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Cubre cada necesidad, Señor. Cubre, Padre Santo, la necesidad de tus hijos. Sé tú, Jehová Jireh, no solo la necesidad, sino que haya abundancia, así como lo hiciste, mi Dios, con esos panes, con esos pececillos, donde sobraron 12 canastas. Deja que sobre y que fluya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, si este mensaje te ha tocado en esta noche, yo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Whip of Wisdom 30 Minutes with God. Comparte con otras personas este mensaje. Déjale saber a otros que nuestro Dios es un Dios que multiplica. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Bendiciones.